Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y tiene que vivir con esa cantidad, que es buena comparada al resto de Latinoamérica, pero no puede vivir, un preso tener un gasto mayor de $2.100, porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Entonces, ya no es ahí viene el tema de los derechos humanos, de los que yo siempre digo, porque el criminal tiene derecho, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle salud, hay que darle un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, hay que cuidarlo, etcétera. Pero no más que al trabajador que probablemente además ha sido víctima del que está preso. Entonces, el sistema penal no puede costar más de $2.100 por preso. Sería inmoral. Y entiendo que cuesta más de $2.100 por preso. Más de $12.000 por preso por año. Usted está diciendo 2.600. 2.100. ¿Qué? 2.100. En términos prácticos, nosotros estamos gastando $1.200 aproximadamente al tipo de cambio del día de hoy por mes por preso, costo operativo. Sí, en lugar de 2.100 por año. En otras palabras, están gastando casi 2 salarios mínimos por reo. Es una injusticia. Para los costarricenses de bien, que son los que nos están viendo ahorita. Entonces, definitivamente hay que hacer, nosotros, de nuevo, con la humildad del caso, porque muchísimas cosas, bueno, ya incluso hablamos con el presidente de algunas cosas que vamos a hacer, que hemos venido a aprender. Pero si en algo podemos ayudar es que el sistema penal debe reformarse. Y si es importante, creeríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, que el sistema penal debe ser completamente controlado por el gobierno. El sistema judicial decide si la persona es inocente o culpable. Eso sí es en todos lados. Pero ya una vez declarado culpable, ya una vez sentenciado a una pena, debe ser el gobierno que debe administrar esa pena. Entiendo que aquí hay una especie de suprapoder sobre las penas, el cual pues bota toda la estructura. No se puede planificar si mañana me van a decir que tengo que cambiar esto por lo otro, o que si alguien tiene derecho a tener internet, o tener televisión, o tener tantas visitas íntimas al mes, o tanta cantidad de comida, o tanto tipo de comida. Y a mí me confunde a veces, porque me pongo a pensar, bueno, tal vez esta gente es muy buena, ¿no? Y ellos se preocupan por la comida de los presos. Y está bien, creo yo, que alguien tenga ese corazón y que a pesar de que sea un criminal, que ha asesinado y que ha violado y que ha robado y que ha asaltado y que ha sido violento, etcétera, pero bueno, vamos a tener humanidad, ¿no? Y vamos a pensar en su comida. Pero habría que preguntarse cuántas veces esas personas se han preocupado por la comida de los costarricenses. O en mi caso, cuántas de esas personas que nos critican se preocuparon por la comida de los salvadoreños de bien, los trabajadores, los que a veces no les alcanza para poner suficiente proteína en el plato de sus hijos, o que a veces no les alcanza ni siquiera para comer, o para vivir en condiciones mínimas. Entonces, nosotros sí creemos que el control de las cárceles es vital. Incluso nosotros, antes de iniciar nuestra guerra contra las pandillas, que inició en el año 2022, ya desde el año 2019 iniciamos controlando las cárceles. Y sí sabemos que han hecho un buen trabajo en controlar las cárceles con las herramientas que les han dado, pero las herramientas no pueden ser limitadas, sobre todo en el control de algo tan básico como esto. Esto puede ser el lugar donde se ponen a los elementos de la sociedad que no deben de estar en las calles y donde se controla el 100% de su movimiento, de su actuar, de su hacer, que no puedan salir órdenes de aquí, que no puedan dar órdenes de asesinar, que no puedan coordinar rutas de narcotráfico, que no puedan mandar chips o enviar, les llamamos huilas nosotros, que son los pequeños papelitos donde escriben instrucciones y las envían. O va a ser ese lugar donde se controla, o se van a convertir en cuarteles del crimen, como eran en El Salvador, en donde se transmitían por YouTube sus fiestas con prostitutas, con drogas, con luces de discoteca, dentro de los centros penales, y luego las transmitían en YouTube, y cualquiera puede buscar en YouTube los videos, y ahí va a ver videos del 2012, 2011, 2013, en YouTube de El Salvador, donde están bailando ahí las prostitutas en el centro penal, tienen striptease y todo. Entonces,
Eso no puede ser así. Los cárceles no pueden ser los cuarteles generales del crimen, tienen que ser los lugares donde se tienden a esos elementos de la sociedad que se deben de sacar. Incluso nos decían que ellos tenían el proyecto para construir una cárcel. Yo les decía que las cárceles deben de ser construidas pensando en todo eso, en que nadie se vaya a escapar, en cómo se va a controlar, dónde van a salir, cómo van a entrar, cómo van a circular, cuáles son los anillos de seguridad que se van a tener y sobre todo, ya que no todas las empresas hacen cárceles, debe de tener una forma amplia de contratación para poder hacer las cosas que se deben hacer y que salga en un presupuesto pequeño, pero bueno, eso ya sabrán las finanzas que tiene cada país. Nosotros hicimos la cárcel más grande de toda Latinoamérica para 40,000 reclusos a un costo bajísimo, pero fue básicamente porque la diseñamos nosotros, pues. La diseñamos pensando fuera de la caja y haciendo lo que se tenía que hacer. Y bueno, no estábamos inventando la rueda, pues cuántas cárceles no han habido en los últimos 1000 años como para tomar cientos de referencias excelentes para hacer un lugar del que nadie se puede escapar y que no pueda salir una orden. Lo otro es que hay que ponderar derechos. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, el derecho a la visita íntima, por ejemplo. Yo creo que estamos de acuerdo que los presos deberían de tener derecho a la visita íntima. Pero si le están utilizando para enviar órdenes, entonces ¿cuál derecho se contrapone a cuál? ¿Se contrapone el derecho al reo de tener 15 visitas íntimas? ¿O se contrapone el derecho al pueblo de no estar recibiendo órdenes de ese preso de ser asesinados? O de que un sicario vaya y los mate, o de que vayan a cobrarle lo que les debe de la droga, o que vayan a pelearse una plaza de droga, lo cual genera un tiroteo entre ellos mismos, pero que terminan matando a un niño. ¿Dónde está el derecho humano de ese niño a la vida o el derecho humano de los padres a tener a su hijo vivo? Entonces, hay que contraponer, creo yo, es nuestra humilde opinión, cada país es soberano de hacer lo que ellos consideren correcto, pero sí nosotros creemos que los derechos humanos son para todos, incluyendo los delincuentes, pero no todos los derechos son iguales y tampoco todos los recipientes de esos derechos son iguales. No es lo mismo la mujer que fue violada y asesinada, que debió haber sido protegida de no ser violada y asesinada, al derecho del violador y asesino. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, probablemente a alguien, a un estudioso de las cosas paradójicas, pudiera decir de que es más importante o es igual el derecho del violador y el asesino que el derecho de la violada y asesinada. Para mí no, para mí el derecho de proteger y evitar que esa mujer sea violada y asesinada está por sobre el derecho de él de violar y asesinar, que no tiene ningún derecho de hacerlo. Y el Estado debe aplicar todo lo que pueda para evitar que eso pase. A mí, no sé, yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo piensa lo mismo, pero en la realidad no aplica. Y la realidad, pues aquí se ve. Y hay que tomar acciones de acuerdo a esa realidad que se ve y que está. Yo se los dije ayer en las declaraciones a la prensa que dimos en la condecoración. Ustedes tienen una joya, Costa Rica es una joya en Latinoamérica, realmente lo es, en todo sentido. Y deben de cuidarla. Y ustedes están teniendo los síntomas que El Salvador tuvo en los años 90. Y están a tiempo de haber hecho lo que nosotros pudimos haber hecho en los años 90, que no fue tan duro como lo que tuvimos que hacer en el año 2022. Pero hay que hacerlo, y para hacerlo se necesita tener a todos los órganos del Estado y a todos los actores políticos y a la sociedad en sí, y a los medios de comunicación, si pueden colaborar, todos al unísono a tratar de apoyar, no le quieren llamar guerra, el combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la inseguridad, porque al final ¿quién va a ganar? Ustedes y sus familias. Bueno, yo tengo familia aquí, pero pues la mayor cantidad de mi familia está en El Salvador, pero los que ganan son ustedes y sus familias, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de universidad, de colegio, de trabajo. Los costarricenses de bien, los que pueden seguir construyendo este país tan lindo. Entonces, bueno, nosotros
Vamos a continuar con este diagnóstico del sistema penal, vamos a hacer algo formal para entregarle al gobierno de Costa Rica, de parte de ustedes, de nosotros, sus amigos, hermanos menores, como nos quieren ver. Y esperamos que ustedes tomen las medidas y escuchen a personas que ya sufrimos, no lo que ustedes están sufriendo, sino lo que ustedes todavía no están sufriendo. Pero nosotros vimos cómo evolucionó esa enfermedad, cómo creció hasta que se volvió incontrolable y que gracias a Dios logramos a controlar, pero básicamente por un milagro. Créanme, no quieren llegar a eso. Así que bueno, gracias, presidente, y muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.